Son las 9 de la noche. Contigo desde el corazón de la radio. Únete al espíritu de tu radio. La radio que vibra contigo. San Isidro en Madrid, a las fallas tan hermosas, a las fallas tan hermosas, a San Isidro en Madrid, a las fallas tan hermosas, a San Isidro en Madrid, a las fallas tan hermosas, y a las fallas tan hermosas, a Pamplona, San Fermín, a Mira de Zaragoza, a Pamplona, San Fermín, a Mira de Zaragoza, españoles. Santander, donde ya termina el mapa, donde ya termina el mapa, por Asturias y Santander, donde ya termina el mapa, por Asturias y Santander, donde ya termina el mapa, donde ya termina el mapa, me acuerdo de mi Rocío, que es la española más guapa, me acuerdo de mi Rocío, que es la española más guapa, españolea. De Castilla, Extremadura, de Castilla, Extremadura, de Cataluña, Galicia, de Castilla, Extremadura, de Cataluña, Galicia, de Castilla, Extremadura, de Castilla, Extremadura, también le canta las islas, toda España es mi locura, también le canta las islas, toda España es mi locura, españolea.
noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Hey, 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 hey. Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón para poder intentar el exorcismo. Abrir vuestras mentes, llenarlas con un soplo de rock que desaloje los fantasmas cotidianos. Ayúdanos a construir, hoy el rock and río se hace para ti. Ayúdanos a construir, hoy el bye bye río. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Quien les habla, José María Benarroch, en directo, hoy emitiendo en sábado, día 23 de abril. Bienvenidos a todos. Bienvenidas también. Hoy día 23, como decimos, sábado 23 de abril. Ayer, por cuestiones técnicas de tormentas y climatología, no pudimos salir al aire, pero hoy lo estamos haciendo por el día de ayer, viernes. 3 horas en directo en Españoleando, la radio de la Fundación Casa de España en México. Hoy tendremos una entrevista que nos hicieron en la radio de Nuevo León el pasado lunes a la Casa de España. Vamos a celebrar el Día de Aragón. Desde aquí mandamos un fuerte abrazo y un saludo a todos los aragoneses y a todas las aragonesas que viven aquí en México y en cualquier parte del mundo. Felicidades por vuestro día. También es el Día de Castilla-León. También queremos saludar a todos los castellanoleonses que están fuera de sus casas, en México o en cualquier lugar del mundo. Un saludo, un abrazo para vosotros también, Castilla-León. También es el Día de San Jorge, el Día del Libro, el Día de la Tierra. Y también ayer hizo 400 años que murió Cervantes y hoy, curiosamente, día 23, también hace 400 años que murió el otro gran escritor, en este caso inglés, William Shakespeare. Todo esto y mucho más en nuestro programa de Españoleando. San Isidro en Madrid, a las fallas tan hermosas, y a las fallas tan hermosas, a San Isidro en Madrid. Baby, I just don't get it. Do you enjoy being hurt? I know
you smell the perfume, the makeup on his shirt. You don't believe his stories, you know that they're all lies. Bad as you are, you stick around, and I just don't know why. If I was your man, baby, you never worry about what I do. I'd be coming home back to you every night, doing you right. You're the type of woman deserve good things. This for the diamonds, a head full of rain. Baby, you're a star. I just wanna show you you are. You should let me love you. Let me be the one to. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Yo soy Iñaki Alzugaray. Estaremos la próxima hora transmitiendo en vivo por Radio Nuevo León. Hoy estamos en red a través de Opus 102.1 y tenga la seguridad que va a disfrutar de este programa. Si va ahorita en el tráfico, está en su casa escuchándolo, continúe con nosotros. Estaremos la siguiente hora en vivo con algunas vías de comunicación, como es el 2020-2513, 2020-2513. Tenemos también una parte de Facebook donde nos puede visitar. Es mi página, es Iñaki Alzugaray. Ahí puede comunicarse, o a través de Twitter, que es @Iñaki Alzugaray, para entrar a Twitter y poder mandar mensajes de lo que usted quiera. El día de hoy vamos a hablar, siempre hablamos de cuestiones de comunicación, de cuestiones sociales. El día de hoy tenemos un invitado especial que ya ha estado aquí en algunas ocasiones con nosotros. Él es un buen amigo mío y él es José María Benarroch. ¿Cómo estás, José María? ¿Qué tal, Iñaki? Buenas tardes, noches. Muchas gracias, como siempre, por dejarnos tu espacio, tu programa en red y poder comunicarnos. Bueno, si usted escucha ese acento ibérico que tiene por aquí nuestro amigo José María, él es español y él es el presidente de la Fundación Casa de España en México, AC, Asociación Civil, donde hacen una serie de cosas para ayuda, principalmente para los migrantes españoles que pueden llegar a tener alguna necesidad en algún momento. Pues hay una gran cantidad de migrantes que están viniendo a México, que se vinieron en algún momento, y otra gran parte de migrantes que ya estuvieron hace mucho tiempo aquí y que lograron obtener, que algún día lo comentamos aquí con el cónsul de España, su calidad migratoria, como ya obteniendo sus familiares una nacionalidad que fue parte de la nacionalidad histórica y todo eso que pasó con la gente del consulado español, que de eso vamos a hablar más adelante. Por lo pronto, José María, buenas noches. ¿Qué es Fundación Casa de España en México? Platícame. Pues mire, Iñaki, Fundación Casa de España en México es una asociación civil que nace pues hace aproximadamente 6 años, realmente constituidos llevamos 4, pero la iniciativa nace hace 6 años aquí en la ciudad de Monterrey, pues de una parte de la colonia española, sobre todo españoles de origen, recién llegados, o más o menos de un tiempo atrás, que llegábamos aquí por cuestiones diversas, ¿no? Principalmente por temas familiares, es decir, porque hay relación o vínculo familiar con mexicanos y mexicanas. También hay una comunidad importante de expatriados que vienen con empresas españolas que llegan aquí pues a trabajar por un periodo de tiempo o una serie de proyectos, y también hay un gran sector